Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a hablar de este tema que me gusta muchísimo. Para quien no me conozca, brevemente me presento. Me llamo Laura Cámara, soy enfermera, especialista en ginecología y obstetricia. Habitualmente es lo que se conoce como matrona. Lo que pasa que yo llevo mucho tiempo pues, que no me dedico tanto a la parte de los partos y los embarazos y más a esta parte de la sexualidad, sobre todo de la paciente ginecológica. Y nada, hoy os voy a compartir un poquito, voy a intentar ser breve sobre la sexualidad en la menopausia. Realmente es un tema bastante amplio del que podríamos hablar muchísimo más extensamente, pero bueno, un poco pues para poder compartir algunos puntos claves o que me gustaría transmitiros como puntos clave. Voy a compartir pantalla, voy a presentar, disculpadme un momento. Vale. Vale, brevemente, simplemente, ¿qué es la menopausia? Pues la menopausia, en definitiva, es la última menstruación, es decir, la última de todas que vamos a tener. Obviamente no sabemos que va a ser la última hasta que realmente echamos la vista atrás y decimos, ah, pues aquella fue la última, ¿no? Decimos que una mujer está en posmenopausia cuando han pasado un año desde la última menstruación, desde esta menopausia. El climaterio sería el periodo que engloba esta última regla, pero se considera que es un periodo pues, de transición que no solo se centra en esta última menstruación, sino que es un periodo, como os digo, de transición que aproximadamente dura unos 5 años. A mí me gusta hablar de la menopausia haciendo un símil con la menarquia, que sería la primera menstruación de todas. Al igual que la época sería la adolescencia o la pubertad, donde aparece esa primera menstruación, el climaterio sería el equivalente al fin de esta vida reproductiva, ¿no? Con la menarquia iniciamos la vida reproductiva, la vida cíclica, y con el climaterio sería el fin de esta etapa fértil que se engloba dentro de este periodo, el climaterio. Tenemos que saber que esto ocurre porque hay un envejecimiento del ovario, es decir, el ovario que empezará a funcionar en la adolescencia con la primera menstruación, tiene, por decirlo así, un tiempo de vida útil y este ovario va a dejar de funcionar progresivamente, perdonad que cierro aquí, progresivamente hasta que deje de funcionar definitivamente, ¿no? Esto genera como un declive de esta función reproductora, de estos ciclos menstruales, de esta fertilidad eh, que es propia pues, de esta etapa. ¿Qué podemos decir un poco de la menopausia? Pues que en España la edad media para la menopausia son 51 años y esto es relevante, ¿por qué? Pues porque a principios del siglo XX la esperanza de vida eran 55 años, hoy en día es de 85. Hace poco menos de 100 años las mujeres llegaban a la menopausia y se morían. Hoy en día vamos a pasar más de 30 años en esta etapa de la vida, que menos que poder conocerla bien, ¿no? Como os digo, también importante entender que esto es que se produce por un declive de esta función ovárica, de esta función reproductiva, y en nuestra sociedad, pues este enaltecimiento de la mujer como potencial reproductivo, pues tiene mucho que ver en que esta etapa se vea un poco pues de decadencia, ¿no? O con este punto negativo, porque enaltecemos una etapa adulta, una etapa fértil relacionada con la belleza, la juventud y la fertilidad para pasar a otra cosa que socialmente está peor vista. Y evidentemente la menopausia nunca la podemos ver solo como cambios hormonales, aunque es así, ¿no? Como la podemos definir en un aspecto más biológico, pero también está rodeada de multitud de cambios y de aspectos sociales, como por ejemplo pues aspectos emocionales, de la relación de pareja, de la familia, etcétera, que marcan también esta etapa de la vida y no solo el factor hormonal. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que este climaterio, este periodo, tiene como características algunos signos y síntomas, ¿vale? Que podemos apreciar en mayor o menor medida, evidentemente,
según cada persona, ¿no? Vamos a encontrarnos con unos ciclos menstruales más irregulares, quizá más espaciados, con sangrados abundantes, y esto, aunque parezca una tontería, afecta muchísimo a la calidad de vida de algunas mujeres, porque sangrar mucho, en mucha cantidad y a veces con unos ciclos muy raros, ¿no? Muy locos, pues esto, quieras que no, es algo que influye en tu día a día. También esos cambios corporales, un aumento en la redistribución de la grasa corporal, y eso va ligado a este cambio en cuanto al canon de belleza social establecido, ¿no? Es decir, que la mujer menopáusica de repente se encuentra con unos cambios corporales que se ajustan menos a los cánones de belleza actuales. Y también otros signos y síntomas, como por ejemplo el insomnio, los sofocos, también los cambios de humor, de estado de ánimo, todo esto también va a afectar muchísimo a la calidad de vida de las mujeres. Aparte de estos síntomas que no son propiamente sexuales, pero que obviamente van a afectar también todo lo que afecte a la calidad de vida, va a afectar a la sexualidad, ¿no? Además, la menopausia acarrea para muchas mujeres otros síntomas que sí están relacionados muy directamente con la vida sexual, porque son síntomas genitales. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues es el famoso síndrome genitourinario de la menopausia, que sería lo que antiguamente llamábamos o se suele llamar más popularmente atrofia vaginal, ¿no? ¿Por qué ocurre? Porque hay ese declive de la función ovárica, que lo que acarrea es un descenso de las hormonas, concretamente los estrógenos. Los estrógenos nos mantienen la zona genital en óptimas condiciones y están a gustísimo mientras hay estrógenos, la vulva, la vagina están a gustísimo, y cuando empiezan a descender los estrógenos, aquí dicen, ojo, cuidado, que aquí empieza a aparecer una especie de sequedad, de cambios en la piel, en las mucosas, en la capacidad de lubricar, que es debido a esta falta progresiva de estrógenos. El síntoma principal de esta atrofia, pues es muchas veces la sequedad que sentimos no solo en la vida diaria, sino a la hora de mantener relaciones sexuales, y el dolor. Y esto obviamente va a marcar muchísimo la vida sexual en esta etapa. Tenemos que tener en cuenta que la atrofia vulvovaginal parece que está muy infradiagnosticada. Depende de qué estudios consultemos de prevalencia, vemos que entre un 52% o incluso hasta un 90%, que nos dice la encuesta epidemiológica vulvovaginal europea, de mujeres van a tener atrofia vulvovaginal, ¿no? Y tenemos que tener claro que hay una gran afectación de la vida sexual y la calidad de vida en las mujeres que padecen atrofia vulvovaginal. Fijaros, hasta un 90%. Yo ya aquí me pregunto un poco si realmente en 30 años de menopausia, en 30 años de esta etapa de nuestra vida, realmente vamos a poder evitar que tarde o temprano aparezcan estos cambios genitales. Y esto es muy importante porque no estamos hablando de unas cuantas mujeres concretas que van a tener síntomas, sino que estamos hablando de una muy gran proporción de mujeres, con lo cual es necesario informar a las mujeres de que esto puede pasar en esta etapa y qué hacer con ello, ¿no? ¿Cuáles los síntomas principales? Pues sequedad, una especie de ardor genital, irritación, también síntomas urinarios como de infección de orina o de cistitis, falta de lubricación, y en mi caso, el que quiero remarcar hoy como punto clave en la sexualidad en esta etapa es la dispareunia, es decir, la dispareunia es el dolor en las relaciones sexuales. Bueno, pues ese dolor, en mi opinión, marca muchísimo esta actividad sexual. Además, hay evidencia suficiente que nos dice que este síndrome genitourinario de la menopausia, esta atrofia, afecta no solo en el aspecto del dolor y la lubricación, sino aspectos como, por ejemplo, poder disfrutar del sexo, la espontaneidad, la intimidad de pareja, o también el sueño, o incluso mujeres que dicen que les afecta al carácter o a disfrutar directamente de la vida, con lo cual no es algo despreciable. Saber que, y no me voy a meter en los tratamientos porque no tenemos tiempo, pero saber que esta atrofia vulvovaginal tiene tratamientos que deben de ir desde unas recomendaciones más generales hasta un tratamiento médico, ¿vale? Y que esos tratamientos, esta escala terapéutica, está bien que las mujeres sepan que existe, que no se tienen que aguantar con esos síntomas y que tampoco nadie tiene que ignorarlos sin poner una solución, porque que se puede poner, y se debe de poner y hacer uso de todos estos recursos.
y que tenemos que tener claro que esta atrofia vulvovaginal depende de cuánto tiempo llevemos con esta situación de pocos estrógenos, esta situación de hipoestrogenismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto antes empecemos a abordar este tema, mejor. Más vale pronto que tarde, porque cuando ya sea muy tarde, las escalas terapéuticas, o sea, el manejo terapéutico va a ser muchísimo peor o mucho más complicado, ¿no? Vale, una de las recomendaciones que se da para la atrofia vulvovaginal es ese mantener esta actividad sexual. Es decir, sabemos que mantener una vida sexual activa es bueno para nuestros genitales. ¿Por qué? Pues porque por aquello de ese dicho popular de lo que no se usa se estropea, ¿no? Pues bueno, pues mantener nuestros genitales con una necesidad de lubricar, tumefacción, llegar al orgasmo, todo eso va a favorecer toda esta oxigenación de los tejidos, la lubricación e incluso la elasticidad de los tejidos. Pero ojo, cuando decimos mantener actividad sexual, tenemos que tener claro que es mantener actividad sexual placentera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que, por todos los medios, intentar evitar que ocurra el dolor, evitar las relaciones sexuales dolorosas. Esto, en general, claro, esta actividad sexual que es dolorosa, en general, es la que tiene pues esa consecuencia terrible para la sexualidad en general. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene dolor en sus relaciones sexuales? Pues que el dolor marca por completo la experiencia sexual. El dolor genera a veces incluso una imposibilidad, es decir, ya no es que me moleste o que el roce me sea incómodo, no, 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 es que me duele y se me hace imposible mantener relaciones sexuales con penetración. Ahí se hace patente, uno, el gran coitocentrismo de la sociedad en general, si vivimos en una sociedad con una sexualidad eminentemente coital y cuando se nos presenta un problema determinado en la penetración vaginal, pues muchas veces eso hace desestabilizarse la vida sexual entera, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese dolor en esa penetración y a veces no sabemos escapar de ese dolor, de hacer otras cosas en nuestra vida sexual que resulten placenteras y no dolorosas, lo que ocurre es que los pensamientos que generamos están centrados en el dolor. Obviamente, esto me va a doler, esto me va a doler. Hay una gran frustración y una decepción por no poder hacer aquello que quiero hacer, ansiedad anticipatoria, evitación, y esto va a afectar por completo a la respuesta sexual. El dolor es un factor muy importante, no solo físico y de la respuesta sexual propiamente dicha, la fase de deseo, de excitación o incluso de llegar al orgasmo, sino que además impregna aspectos relacionados con la sexualidad femenina, ¿no? El cómo está construida nuestra sexualidad en esa perspectiva de género. Yo no creo que haya otra manera, es obligatorio tener una perspectiva de género a la hora de hablar de sexualidad de las mujeres. Empiezan a aparecer ese tipo de mensajes de no puedo cumplir, no puedo hacer aquello que se supone que tengo que hacer, mi pareja me va a dejar, no estoy dándole lo que necesita, ese tipo de mensajes, ¿vale? Que impregnan a las mujeres que tienen esa imposibilidad y ese dolor, que hace falta trabajar en este aspecto, en esta sexualidad, en esta etapa. Ojo, y acabo diciendo que este dolor, este esquema, digamos, no es solo propio de las mujeres en una etapa menopáusica, sino que puede ocurrir en muchos otros momentos de la vida, ¿no? Siempre que hay dolor en esas relaciones sexuales, habría que tener en cuenta este esquema. Y bueno, no quiero que esto se extienda muchísimo, quizá esto puede dar pie ahora a generar ciertas preguntas o debate, esto me encantaría. Presentaros también, dejadme que haga este pequeño momento de autobombo en mi libro, en el libro que se llama Desearte, es un libro sobre el deseo sexual femenino que, bueno, pues que estoy encantada de poder presentaros y que espero que si alguna se anima a leer os ayude y os guste. También mis redes sociales y nada más, muchísimas gracias. Creo que ahora va a haber un poco de oportunidad de charlar, así que muchísimas gracias a todas y un saludo. Hasta ahora.